buenas tardes, depende de cuando nos veas, cuando nos escuches. Aquí estamos en el Hospital Centro de Andalucía, de nuevo en nuestro podcast, en el podcast Salud Sonora. Un nuevo capítulo donde vamos a analizar una de las unidades más importantes, o bueno, de mayor relevancia, que tienen para este hospital y para la mayoría de los hospitales. Antes que nada, hay que cumplir con todos los protocolos y dar la bienvenida a nuestro compañero Pablo. Muy buenas, ¿qué tal estamos hoy? Bien, estamos un poquito poniéndonos al día en la semana y activándonos, así que qué mejor que activarse y ponerse al día que con la presencia que nos acompaña hoy, que es el doctor Maxi, para todos los compañeros, Maximiliano Millán, doctor Millán, que es uno de los miembros del equipo de médicos de urgencia en el Hospital Centro de Andalucía. Es correcto, José Miguel. Bienvenido, Max. Oye, gracias a ti siempre y bueno, es un honor, un placer estar aquí compartiendo. Perfecto. Pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues perfectamente, me encuentro maravillosamente bien aquí en este hospital que me ha abierto las puertas y me ha dado la oportunidad de mostrar mi trabajo, de atender a tantos pacientes con calidad y eficiencia. Y bueno, siempre, y que también aporta, da un voto a la investigación y las nuevas terapias que hay con el mundo moderno y que se sobrevienen en la medicina y que necesitan mucho de nuestros pacientes. Encantado entonces de tenerte con esa energía y con esa alegría que siempre te caracteriza, Max. Antes que nada, Max venía contándonos que bueno, venía de urgencia, Hoy tenía día de ajetreado. Exactamente, ha tenido un Sí, día hoy ha sido uno de esos días de ajetreo. Exacto, con un par de casos así un poquito especiales y bueno, que se le están consiguiendo dar una respuesta adecuada. Antes que nada, Max, ¿quién es el doctor Millán? ¿De dónde viene? ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Por qué estudiaste medicina? Cuéntanos un poquito de ti. Hombre, el doctor Millán viene de Venezuela, soy venezolano, de una isla paradisíaca y hermosa del Caribe que es Margarita, la cual quiero y amo con todo mi corazón. Y bueno, me formé como médico allá, aparte de eso hice la especialización en medicina interna en la Universidad Central de Venezuela, que es una de las universidades más importantes y reconocidas de mi país y a nivel mundial también, inclusive la fundaron los españoles. Ajá. Y después de ahí, por motivos ajenos a mi voluntad y otros también motivos, me vine acá a España, pasé por todo este protocolo de homologación médica y homologación de todos estos requisitos, que afortunadamente, bueno, eso para nosotros los médicos es otro reto más, ¿vale? Que cumplí. Y mi primera guardia fue aquí, José Miguel. Mi primer trabajo en España fue aquí, en el Hospital Centro de Andalucía, y yo cuando vi este hospital quedé enamorado, quedé fascinado, porque la estructura que tiene me parece impresionante, la pulcritud, los equipos, teniendo en cuenta el país donde yo vengo, me impresionó mucho los equipos que tenía de última generación, y vi aquí un futuro. Vi aquí un futuro, una posibilidad de escalar posiciones a nivel académico, una posibilidad de terminar de mi formación y una posibilidad de investigar. Y bueno, gracias a Dios, comencé como médico de urgencias, ahí comencé a demostrar mi trabajo, comenzamos a hacer algo de docencia, comenzamos a entrenar personal, comenzamos a actualizar protocolos en conjunto con todas las especialidades. Y bueno, este hospital comparado a hace 2 años que yo llegué, no es ni la sombra, ahora es, bueno, una máquina de hospital. Y tenemos hasta podcast, imagínate. Sí, tenemos hasta podcast, ya estamos hasta en... Ya estamos hasta en eso. Eso. Y bueno, mi pasión por ser médico viene desde muy niño. Yo desde que tengo uso de memoria, recuerdo alguna vez que tenía como 3, 4 años, algo así, y fui con mi madre al médico, hombre, y cuando yo vi a ese señor con esa bata blanca, que con solo un pensamiento le dijo a mi madre lo que tenía, y mi madre lo puso en práctica y quedó como nueva, y la sensación de agradecimiento de mi madre, que es el recurso más valioso, o sea, eso no tiene valor, el agradecimiento de un paciente porque lo haya curado, consolado, mejorado, eso no tiene valor. Y eso a mí me impresionó tanto de niño que yo dije, yo quiero ser médico. O sea, yo quiero hacer esto toda mi vida, esto va a ser lo que yo voy a hacer, yo no quiero hacer otra cosa que no sea ser médico.
Y desde ahí fue, bueno, ¿cuál es el requisito para ser médico? Pues bueno, brillar, destacar. Así es. Sí, sí. Que eso fue básicamente lo que se hace en toda la carrera, tenerle amor, tenerle pasión. Y bueno, cuando te gusta lo que haces, deja de ser tu trabajo y se convierte en tu vida, en tu pasión, Totalmente. en tu forma de ser. Y pasión es lo que vemos en Max, para nosotros es Max. Nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro cómplice diariamente, y entendéis, ya podéis entender un poquito por qué queremos tanto a Max y por qué le tenemos tanto aprecio, porque nos sentimos muy respaldados, nos sentimos muy acompañados por la práctica profesional que diariamente nos va demostrando en el hospital. Has dicho unas palabras: curar, consuelo, alivio, en fin, ese tipo de palabras son muy importantes para los pacientes, sobre todo en urgencia. ¿Qué palabras es la que tú utilizarías para describir a los pacientes que vienen a urgencia? ¿Qué palabras utilizaría? La que mis maestros siempre me han dicho. Afortunadamente, la casa de estudio donde yo me formé es una casa muy humanista, donde se practica el hecho de que cuando el médico no cura, mejora, y cuando no mejora, consuela. Porque los pacientes necesitan ese apoyo emocional siempre y humano del médico. No se trata nada más de leer, de estudiar, de caer en tecnicismos, sino de conocer al paciente y ayudarlo desde todas las esferas posibles, que de eso es lo que se trata la medicina. El ser humano es un ser integral, es mente, es cuerpo y es alma. Y hay que atenderlo en esas tres esferas. Es sociedad, también tiene que tenerlo en la esfera social. Totalmente. Entonces, cuando llega un paciente, ¿cómo describiría yo mi atención a los pacientes? Pues lo abogo de las tres maneras, de la esfera bio, psico, social. Cierto, es importantísimo. Max, yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú llegaste a este hospital en época COVID o fue un poquito después? Llegué post pandemia, un poco después, pero sí es verdad que hubo un rebrote. Eso, yo llegué a este hospital ya en julio del 2022. Llegué acá y llegué por obra divina, prácticamente. Obra divina porque había tenido... Se dieron una serie de cosas. Yo llegué básicamente a Madrid, ahí fue donde homologué todos mis títulos, como todo médico tiene que hacerlo allá. Y se dieron una serie de cosas que me trajeron aquí, una serie de contactos, una serie de amigos que tenía tiempo sin ver, una serie de esas circunstancias que te van pasando y llegas acá. Y bueno, lo que le comenté antes, a mí me pareció este hospital una grandiosa oportunidad de futuro y una grandiosa oportunidad de innovar, básicamente. Y Max, desde el punto de vista de urgencias, esos días de COVID con tantísima afluencia, ¿cómo los viviste? ¿Cómo fueron un poco? Esa gestión de los materiales, que bueno, hubo mucha falta y mucha escasez en... Hombre, no te voy a negar, esa época de COVID, porque viví una parte aquí en España y una parte en mi país, aquí cuando yo llegué, que hubo un rebrote de COVID, ya era la época post-pandemia, ya sabíamos un poco cómo funcionaba todo, cómo funcionaba el virus, cómo era la transmisión, ya estábamos un poco ya más inmunizados, vacunados, y es verdad que se hacía en ese momento, y todavía se hace, como digamos, una administración de recursos adecuadas para que todo el mundo pueda gozar de una atención médica de excelencia, como debe ser. Aquí cuando llegué, afortunadamente ya estaba muy protocolizado el COVID, ya se habían desmitificado muchas cosas, pero sin embargo se veía la tristeza en la gente en la cara, se veía el miedo. Época muy complicada. El miedo que es una de las cosas, el miedo, como la alegría, como la tristeza, se contagia. Claro. Se contagia. Y es el labor del médico, y yo siempre digo a mis pacientes, no podemos movernos en base al miedo. Tenemos que movernos en base a la certeza, a lo que confiamos y a lo que estamos seguros de que va a pasar. Y atendiendo a los pacientes y demostrándole la mayor confianza posible, este paciente vencía el miedo y se iba confiado a casa o se quedaba en nuestras instalaciones sin mayor problema, con la confianza de que iba a mejorar. Y afortunadamente en la época que yo estuve aquí, en el rebrote, no tuvimos ningún deceso.
ninguno. Ningún deceso. Tuvimos varios pacientes hospitalizados, inclusive tuvimos un ALA COVID aquí, Cierto. que básicamente su mayoría eran pacientes adultos. Ya en ese momento ya lo que caían con COVID eran pacientes adultos mayores, pacientes con alguna patología que le afectaba su inmunidad, sus defensas, pero manejándolo con confianza y con certeza y con academia, básicamente no hubo ningún deceso. Totalmente. Fue una época que seguro que no se nos va a olvidar. No se nos va a olvidar a nadie. Max, hablamos de que, entre otras cosas, que hablaremos en su momento, tú te encargas de atender las urgencias del hospital. Es correcto, sí. Vale. ¿Qué se puede encontrar un paciente cuando entra a la urgencia? Más pacientes. Esa es la respuesta. No, pero nos interesa mucho también el tema Claro. de los triajes, de entran 3 pacientes a la vez con patologías un poco diferentes, pero son casos graves. ¿Cómo priorizas uno, otro? ¿Cómo les das atención? Fíjate, tú acabas de mencionar, Pablo, una palabra muy importante Sí. que las personas muchas no entienden, que se llama triaje. Sí, claro. ¿Tú sabes lo que es un triaje? Entiendo que será cuando entramos en el apartado de urgencias de un hospital, ¿no? Básicamente. Cuando te hacen una primera valoración de cómo estás y en Básicamente. función de eso te dan la atención personalizada que Básicamente. Sin embargo, Sí. y esto es un poco de cultura general, la palabra triaje viene del francés triage, o vale. triage. Bueno, disculpa mi mal francés. necesitas. Aquí aprendemos En la- idiomas y todo. Los franceses, en la Primera Guerra Mundial, Sí, señor. hacían un triage para identificar, le colocaban una banda de, si por lo menos era una cinta blanca, era que no tenía nada. Si era una cinta verde, era que podía esperar una hora. Si era una cinta roja, era que había que actuar. Y si era una cinta negra, había fallecido. Vale. Entonces, se trata de clasificar a los pacientes de acuerdo al orden de prioridades. Vale. En el área de urgencias, lo que pasa es que se tiende a confundir. Todo paciente no es una urgencia. Eso hay que tenerlo claro. Sí. Hay urgencias y hay emergencias. Vale. Una urgencia es una situación que te molesta y limita tu vida. Una emergencia es una situación mortal. Claro. ¿Vale? Por eso, si tú entras a la emergencia del hospital, ves que te vas a encontrar con una puerta que dice urgencias y otra que dice emergencias. Exacto. Obviamente, todos los pacientes, la gran mayoría y el 80% de las patologías que se ven en una urgencia aquí en España y en el mundo no son emergencias. Bueno, vamos a ver. El 80 y el 90% no son emergencias. Vale. Bien, todos entran por urgencias, se van, obviamente, como el 80% de los pacientes van a entrar por esa puerta, se van a encontrar con una aglomeración de pacientes que se atienden siempre como todavía se usa ese estilo de los franceses. Claro, ya no es una banda, pero te colocan un número, Sí. te colocan un número de prioridad, se atiende de acuerdo al orden de prioridades, que también se confunde porque a algunas personas también les incomoda un poco esperar, y lo entiendo perfectamente, porque para todos lo que nosotros tenemos es la prioridad, Sí, sí. y eso es entendible, pero hay que, los pacientes les gusta que tú le comuniques, que el médico siempre esté comunicándole. Ellos y la comunicación, decía mi padre, es la base de las relaciones humanas. Confianza, comunicación y respeto. Mientras más comunicación, más confianza, y más confianza, más respeto. Si tú le comunicas al paciente y te mantienes en contacto con él lo entiende, que hay un orden de prioridades y que pueden haber pacientes con un orden de prioridad mayor a él. Pero todos absolutamente serán atendidos. Inclusive nuestros tiempos de espera aquí en el hospital no son menores a 45 minutos. Exactamente. Son menores a Y 45 otra minutos. cosa que, perdona que te interrumpa, que a mí me gusta, porque por fortuna tengo la suerte de poder caminar y pasear por todo el hospital prácticamente a diario, me gusta mucho ver cómo, a pesar de que la organización de los espacios, los circuitos es excelente, sí que se ve esa comunicación, esa mezcla paciente-profesionales constante, que aunque estén esperando, hay una preocupación porque mantenga su comunicación, se mantenga su información. Oiga, perdone, no se preocupe, estamos aquí, su prueba va de esta manera, su prueba va de la otra. Me gusta ese entrecruzarse. Y una persona que venga aquí y tenga que ser atendido por urgencia, si necesita una resonancia, o necesita un TAC, o necesita una radiografía, o necesita una analítica, ¿se le puede hacer también? Claro, se le puede hacer sin ningún problema, siempre la condición, siempre el paciente lo merite, obviamente, y de acuerdo a la situación clínica de cada quien. Totalmente. Lo que tenga que hacerse para garantizar que la vida de ese paciente se hace en el momento inmediato.
lo que también se pueda, porque también hay estudios que también se pueden posponer, que no son inmediatos, y también resulta más cómodo para el paciente por el tema de tiempo, también por un tema de recursos también para el paciente, también se le hace. Pero inclusive, aquí José Miguel, yo creo que yo he trabajado en varios hospitales de España. He trabajado en muchas provincias de Andalucía, en casi todas, y en urgencias, porque yo lo que hago es urgencia, no hago otra cosa. Pero lo que me gusta es la urgencia. Y en el hospital, este hospital, creo, bueno, no me atrevo a decir a toda España, de todo lo que he trabajado, creo que es el único hospital que tú vienes y te hace una resonancia en menos de 3 días. Cierto. En menos de 3 días tú tienes una resonancia. O en un día tienes una tomografía. Yo me he encontrado con pacientes que le indican una tomografía por consulta externa en la mañana y en la tarde la tienen hecha. Exacto. Existe esa inmediata, esa rapidez en la atención. Ahora sí le existe, por supuesto, sí le existe. Afortunadamente nosotros manejamos un volumen de paciente acorde para que exista, pero siempre estamos garantizando a que los tiempos de espera no se dilaten. Exacto, somos un hospital que estamos consiguiendo una capacidad de gestión y de agilidad. Inclusive hemos logrado, se ha aumentado un poco el volumen de pacientes, hemos logrado meter un poco, he visto que han logrado meter un poco más de personal para que esos tiempos siempre se mantengan en la meta en la que siempre hemos estado, y creo que desde mi punto de vista es uno de los puntos fuertes de este hospital. Totalmente. Tal y como estamos viviendo la época que estamos viviendo, en los momentos que estamos viviendo, oye, disponer de un recurso en el que se pueda atender en tiempo y forma a las personas que acudan a él, pues mira, cuando menos, una tranquilidad. Aparte del ámbito de urgencias, de tu trabajo en el ámbito de urgencias, el equipo de urgencias, ¿cómo definirías tú al equipo de urgencias? ¿Qué podemos encontrarnos en el equipo de urgencias? El equipo de urgencias básicamente es un equipo de médicos con una formación neta en urgencia o en patología clínica, ¿vale? España es un país multicultural, yo me he dado cuenta de esto. Te puedes conseguir médicos de todas las nacionalidades, ¿vale? Algunos médicos con más experiencia, algunos médicos que se especializan un poco más, por lo menos yo tengo un compañero de urgencia que cuando hay una cosa cardíaca siempre le pregunto porque, hombre, discutimos casos porque es un poco más de su punto fuerte. Como tú me preguntas a mí una cosa de medicina interna, que es mi punto fuerte, afortunadamente porque tengo una formación, yo también discutimos. También tengo compañeros que son más expertos en cirugía, ¿bien? Que es un equipo básicamente multidisciplinario de acuerdo a su rama de investigación, pero todos hacemos urgencias. Y entiendo, Max, también que tenéis una comunicación constante con todos los especialistas del hospital, ¿no? Y que también requiere de mucha inmediatez en ciertos casos, porque entiendo que, por lo que acabas de mencionar, ahora mismo imagínate que en vez de tu compañero tener conocimiento de tema de cardíacos y demás, no lo tuviera. Tenemos un equipo de cardiología aquí en el que estáis en contacto con ellos en el caso de que entre un paciente con una patología clara, ¿no? Eso es así que tal como tú lo dices, Pablo. Todo paciente, que sea el 80%, 90% de los pacientes se discuten con los especialistas. Inclusive, nosotros ya tenemos nuestros protocolos de que todo paciente antes de ser ingresado, bien sea planta, o si es un paciente, un caso difícil o un caso, se consulta con el especialista que sea la rama correspondiente. Ejemplo, llega paciente con arritmia cardíaca, se consulta con el cardiólogo. Llega paciente crítico, el intensivista baja inmediatamente y lo ve. ¿Vale? Aquí no se trata, bueno, no lo he visto yo en este hospital. Aquí, como siempre he dicho, 2 o 3 cabezas piensan más que una. Claro, aquí se externaliza, lo que es el equipo de urgencias al final se externaliza el completo del total de profesionales, entiendo. Y básicamente es lo que se quiere. Y una de las cosas que propuse y que se propuso y que cuando yo comencé en este hospital que se estableció en el protocolo es que el paciente llega, se atiende por urgencias. Si es un paciente que representa una duda clínica de respecto a ingreso o egreso o tratamiento, se consulta con el especialista que deba hacerlo. Y si el paciente egresa, que es una de las cosas también que nosotros hacemos énfasis y que muchas personas a veces no lo logran comprender bien porque no están acostumbradas a ello, es que este paciente debe tener un seguimiento en el hospital. Porque los pacientes tienen 2 caminos cuando van a la casa, o mejoran o no mejoran. Claro. Pero si tú, José Miguel, pongamos un ejemplo, viniste a mi consulta
por una gripe, Sí. pero resulta que, bueno, fuma, Ujú. ¿vale? Un caso hipotético. Sí. Oye, José Miguel, viniste por una gripe, pero yo he visto que clínicamente estos catarrillos duran un poco más de la cuenta. Te voy a dar, solicito una cita con el neumólogo, con el médico especialista de medicina interna, hombre, para que te dé seguimiento. Porque ¿qué pasa? Que estadísticamente el 50%, 40% o un porcentaje no despreciable de pacientes no mejoran y estos pacientes se quedan como un poco en el aire. ¿Vale? Totalmente. Ahí es donde se detecta esa voluntad del médico de ir más allá, fuera de los Correcto, es la preocupación siempre. Yo siempre digo que yo duermo tranquilo todos los días en mi casa porque a todos los pacientes se les garantiza que van a estar bien y si no lo están ya tienen su consulta. Ya tienen su consulta donde te va a ver un médico especialista, que esa es otra cosa de los puntos fuertes que también abogo por acá, ya que una cita con un especialista te la dan en menos de 7, 14 días. Muy pronto. Te la dan pronto. Claro, hay especialidades que duran un poco más, hay pacientes, bueno, pero las citas son pronto. Sí. Y el paciente siempre debe ser seguido. Inclusive los médicos de cabecera aquí en España también lo hacen. Obviamente por la situación que sabemos sanitaria del sistema público de salud a nivel mundial. Sí. A nivel mundial, porque el sistema público de salud no está colapsado nada más aquí, es en todo el mundo. ¿Vale? En todo el mundo. No acostumbran, el paciente no acostumbra a entenderlo de, oye doctor, pero ¿por qué si...? No, tú coges tu cita, tú mejoraste, que sea el médico especialista que te diga, estás bien, Sí. ¿vale? ¿Estás bien? Y también da el paso a que dos cabezas piensan más que una, Exacto. a que ese especialista te va a evaluar y cualquier cosa que el médico de urgencia pudiera, hombre, no haber estado de acuerdo, ese especialista te va a dar otro punto de vista. Totalmente. A fin de cuentas, lo que estamos incidiendo es en la palabra equipo. Totalmente. Es correcto. Un equipo completo que es capaz de articularse coordinadamente. Es correcto, y que siempre el paciente se sienta atendido y seguro, porque la seguridad es lo importante. Yo tengo otra pregunta más, yo creo que ya para terminar. Sí. Max, cuando estás en una situación de urgencias y hay diferencias a nivel comunicativo o lingüístico, ¿cómo lo hacéis? Comunicativo lingüístico porque el paciente habla otro idioma. Por ejemplo, o imagínate que es una persona que tiene una minusvalía a nivel comunicativo o sorda, etc. Algún tipo de discapacidad. Eso Claro. hay un entrenamiento para eso. Hombre, si habla otro idioma, afortunadamente en la época que estamos... Inglés manejamos. No hemos visto Ya, en la ¿no? situación que lo hemos resuelto. Y lo hemos resuelto. O tiramos de alguna aplicación igual de traducción, o simultánea, correcto. o similar, ¿no? En mi caso en particular, en medicina, casi todos los médicos manejamos el inglés. Totalmente. ¿Por qué? Porque los primeros avances en medicina salen primero en inglés. Y es nuestro deber manejar por lo menos el inglés técnico médico. Sí. Que es un inglés bastante manejable y que ya con la práctica diaria se te hace ya fácil de entender. Por esa parte nosotros los médicos, la mayoría de los médicos o los médicos que estamos acá en urgencia no tenemos problema, básicamente el inglés que es el idioma universal. Si es otro idioma, por lo menos el francés, también contamos aquí con personas que son traductores en francés, Sí. ¿vale? Que también creo que es uno del segundo o tercer idioma aquí en España. Sí. Y bueno, si no, el tío Google. Claro, Tío totalmente. Google Translator. Y trabajáis mucho, lo que hablaba José antes, por ejemplo, cuando hay una persona con algún tipo de discapacidad, nosotros estamos en contacto también con, bueno, esto igual me lo resuelves tú mejor, José, y además trabajamos con un montón de asociaciones. Sí, también, tenemos convenio con muchísimas, Efectivamente. bastantes asociaciones que van destinadas a atender específicamente a personas que presentan algún tipo de discapacidad, tanto física, psíquica o sensorial. Ahí hemos trabajado bastante, Max es uno de los que estuvo ahí un poquito también asesorándonos un poquito en el ámbito de la discapacidad e intentamos dar esa especificidad a las necesidades que manifiesta cada paciente, porque aquí somos capaces de adaptarnos. Claro, es que fíjate, el paciente con discapacidad, más que discapacidad, es un paciente con una condición especial. Exacto. Y todos los pacientes, primero, con condición especial a nivel legal, tienen prioridad. Eso hay que entenderlo y nadie está en desacuerdo con eso. Todos los pacientes con una condición especial, bien sea por una condición de que sea un déficit orgánico, puede ser un déficit auditivo, un déficit vocal, un déficit motor, ¿vale? Se le va a garantizar la atención prioritaria y de manera que el paciente pueda entender. Hay muchas maneras de hacerlo.
Generalmente estos pacientes vienen acompañados de familiares, vienen acompañados de cuidadores, pero si el paciente no es capaz de tener un entendimiento concreto, este paciente no se egresa hasta que venga un familiar o un representante, un tutor, donde comprenda la situación del paciente. Además, disponemos de recursos, de herramientas específicamente diseñadas para eso, como son nuestro cuaderno de comunicación para personas que presentan algún tipo de dificultad. Un elemento que está compuesto a base de pictogramas y determinadas estrategias de comunicación que pueden servir para cualquier persona que manifieste cualquier dificultad comunicativa o personas que manifiesten trastornos tipo autismo, tipo, en fin, otro tipo de dificultades, de condiciones que presenten unas dificultades un poquito más acentuadas en el ámbito de la comunicación. Y en ese sentido, la unidad de trabajo social, que es de la que yo soy titular, oye, pues siempre estamos un poquito en comunicación y en interconexión en este ámbito. Por lo tanto, yo creo que ese ámbito lo tenemos resuelto, entre comillas. Muy bien. Pues Max, ha sido un placer tenerte por aquí. No sé si quieres decir unas palabras antes de terminar, algún consejo para nuestros oyentes. Unas palabras, pues bueno, siempre el agradecimiento. El agradecimiento a ustedes de este hospital. De verdad que este espacio es maravilloso. Me gusta que aquí se ha como desmitificado la rigidez que hay un poco en la medicina, que estemos utilizando las nuevas tecnologías para ir siempre en pro de los pacientes. Y un consejo para todos mis pacientes, todos mis pacientes, es que no tengan miedo. Confíen en nosotros, confíen en este hospital, confíen en este equipo médico, que nosotros siempre lo primero que vamos a velar es por su seguridad y por su integridad. Pues muchísimas gracias, Max. Muchísimas gracias, doctor Millán. Gracias a ti, José Miguel. Para todos. Otro día más terminamos nuestro capítulo, nuestro episodio de Salud Sonora, el hospital del podcast del Hospital Centro de Andalucía, y repetimos, seguidnos en nuestros canales, entrad en nuestra página web www.amabecasalud.es o también podéis reservar cita a través de nuestro teléfono, como siempre, 957-136-146. Dejaros esta vez mención especial a que nuestro servicio de urgencias está abierto 24 horas, por lo que todo aquel que lo necesite, pues aquí estamos para cuidaros y atenderos en las mejores condiciones posibles. Max, muchísimas gracias por estar aquí presente. Gracias a ustedes, gracias a vosotros y espero otra invitación. Pues nos vemos pronto aquí en Salud Sonora, el podcast del Hospital Centro Andalucía.